Ahora. Bien, pues muchas gracias. Entramos en el debate de la proposición no de ley número 12, relativa al impulso de medidas que permitan un tratamiento específico y adaptado a sus necesidades para los menores de edad en todos los procesos judiciales. Para su defensa, el autor de la misma, el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muro. Gracias, presidente. Es para mí un honor dirigirme como portavoz de mi grupo parlamentario por primera vez a esta Comisión de Justicia, en la que, sin embargo, no intervengo por primera vez, sino que ha sido después de una larga legislatura con un importante trabajo de los miembros de la misma. Quiero, por ello, en este momento, reconocer en nombre de todos ellos a mi antecesor, al portavoz que tan extraordinario trabajo realizó, a José Miguel Castillo Calvín. Y dicho esto, entramos en la disciplina de la proposición no de ley que presentamos y que defiendo en nombre de mi grupo parlamentario. La presencia de los niños en la sala de vistas se ha incrementado considerablemente. Como consecuencia de ello, hay una necesidad imperiosa de modificar reglas o prácticas convencionales orientadas hacia los adultos para proteger y favorecer la implicación de los niños en los procedimientos judiciales, al mismo tiempo que se preserva íntegramente el sistema judicial. Los operadores jurídicos, y en especial los jueces, tienen que enfrentarse con la difícil tarea de encontrar un equilibrio entre la salvaguarda de los derechos del acusado y la protección de los derechos y necesidades de las víctimas infantiles o de los menores como testigos o como afectados por las resoluciones judiciales. Como señalan las directrices u orientaciones sobre la justicia amigable para los niños, adoptadas el 17 de noviembre de 2010 por el Comité de Ministros del Consejo Europeo, la expresión justicia amigable a los niños hace referencia a esos sistemas de justicia que garantizan el respeto y la efectiva implementación de los derechos de los niños en los niveles más altos alcanzables, teniendo en consideración los principios de participación, interés superior del niño, dignidad, protección de la discriminación y el imperio del derecho, y dando la debida consideración al nivel de madurez y de comprensión del niño y a las circunstancias del caso. Tras la aprobación en la 10ª legislatura del Estatuto de la Víctima, que ha supuesto un hito que contribuye a dar pasos decididos, por lo que ahora nos ocupa en una justicia más amigable, es preciso continuar adaptando y actualizando nuestro ordenamiento respecto a la protección de los menores y su tratamiento en los procesos judiciales, buscando evitar su segunda victimización y siguiendo las recomendaciones de los organismos e instrumentos internacionales, en particular lo establecido por la Resolución 2005-20 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que aprobó las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delito, o la Ley Modelo sobre la justicia en asuntos concernientes a los menores víctimas y testigos de delito de 2009, elaborada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en colaboración con UNICEF y la Oficina Internacional de Derechos del Niño. Desde 1996, de forma notoria, nuestra legislación sobre los derechos y la protección de menores se ha transformado. En los últimos 4 años hemos avanzado significativamente en la defensa y protección de los derechos de la infancia y adolescencia en el entorno de la justicia, reforzando el sistema de protección de menores en el ámbito judicial, creando un nuevo registro central de delincuentes sexuales, reforzando mecanismos de prevención en la sustracción internacional de menores, incrementando las garantías en la integridad de aquellas personas que tienen como función la formación de los mismos, extendiendo la especial protección de nuestro ordenamiento jurídico sobre menores afectados por violencia machista. Y, a su vez, se han modificado, entre otros, los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica de Protección del Menor, desarrollando el principio del interés superior del menor y concretando y desarrollando los derechos de ser escuchado, por mencionar algunas cuestiones de las reformas más recientes. El trabajo realizado es importante, pero no puede paralizarse o detenerse, porque los retos sociales, las experiencias previas, las nuevas necesidades obligan a una actualización continua. Creemos que hay que seguir perfeccionando el sistema y avanzando, y con esta iniciativa pedimos que el Congreso se pronuncie en ese sentido, porque son muchas las ocasiones en las que un menor se enfrenta hoy, en distintas circunstancias, con procesos judiciales. De ahí que demandemos el acuerdo de los grupos de esta comisión para impulsar y fomentar medidas que tengan por objeto la consecución de un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales, atendiendo a sus necesidades y, en particular, la elaboración de un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar o obtener testimonio y el impulso de las salas amigables.
La Oficina de la Defensora del Pueblo viene trabajando de forma muy decidida en esta materia, pulsando la demanda social y los avances de la legislación europea e internacional, como lo demuestran dos informes sobre la escucha y el interés superior del menor. En ambos, además de reflexionar sobre la más reciente normativa española y su impacto en la transformación de nuestro ordenamiento, recuerdan nuestros compromisos con los organismos internacionales y los tratados ratificados o las recomendaciones de aquellos a los distintos Estados que ponen de manifiesto las importantes mejoras que se han ido incorporando en las diferentes disciplinas y en el tratamiento de los menores en los diversos trámites y procedimientos. El último de los informes citados reconoce que, examinados los parámetros internacionales y europeos fundamentales, puede concluirse que la normativa española y, una vez publicada la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, está sustancialmente adaptada, pero nosotros creemos también que han de dotarse con los instrumentos necesarios para hacerlo efectivo en la práctica y que permitan que el menor se exprese libremente, que cuente con información para hacerlo, que la audiencia se produzca en un entorno amigable y que lo que diga sea tomado en consideración. Se afirma, y también nosotros estamos con ello, que se apela a ese respeto y sensibilidad con que deben ser escuchados los niños, tal y como la Guía sobre la Justicia Amigable de 2010 del Consejo de Europa nos demanda. Es necesario crear espacios no hostiles para realizar la exploración del menor por las fuerzas y cuerpos de seguridad, la preservación de la intimidad del menor víctima o testigo, la formación del personal que intervenga en cualquier momento, reducir el impacto emocional que supone al menor acudir al juzgado, especialmente cuando sean de más corta edad, y dotar a los edificios judiciales de los sistemas de videoconferencia o salas adecuadas al mismo. El Ministerio de Justicia, como reconoce la propia Oficina de la Defensora, ha tenido muy en cuenta todo ello y ha atendido a las recomendaciones de esos informes, como también lo han hecho otras entidades o instituciones, como los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Fiscalía, jueces, abogados, etcétera. Según señala el Ministerio en un escrito remitido a la Defensora del Pueblo, uno de los objetivos del presupuesto para 2016 ha consistido precisamente en asumir algunas de esas últimas recomendaciones, incidir en la mejora de los servicios a colectivos necesitados de especial atención, entre ellos los menores, con equipos psicosociales, asistencia jurídica gratuita y destinando un incremento de presupuesto del 5,9% para ello sobre el presupuesto anterior de 2015 y también un incremento para programas de formación y una dotación al menos de más de 97 millones para inversiones en edificios y poder desarrollar algunos de estos programas. Es preciso, pues, potenciar este camino y desarrollar el Estatuto de la Víctima, en particular los protocolos para la adecuada aplicación de los artículos 23 y 25 de la misma y, asimismo, es necesario que se aborden con el mayor consenso posible. Por esa razón, por todo lo expuesto, pido el apoyo a esta iniciativa, cuya materia estoy convencida sus señorías son sensibles, para proyectar una posición común del Congreso que ayude al impulso de la llamada justicia amigable en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moro. No se han presentado enmiendas. Turno de fijación de posiciones. Grupo Mixto. Grupo EAJ-PNV. Sí, muy brevemente, señoría. Muchas gracias. Bueno, nuestro grupo apoyará esta proposición de ley del Partido Popular, no sin antes manifestar, vistas en conjunto las dos que ha presentado, una cierta, digamos, fundamento estrábico, diría, de la que presenta, en primer lugar, la del tratamiento conjunto, enjuiciamiento e instrucción conjunta de menores y mayores en determinados delitos, y en esta. En esta nos presenta una mano de seda. Por tanto, me parece correcto. Y también anuncio que modificaré en mi voto respecto al punto cuarto o al punto tercero, que anuncié mi voto positivo y será un voto negativo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Democracia y Libertad, señor Ciro. Muchas gracias, presidente. Pues no tengo más que suscribir las palabras de mi compañero, el señor Legarda, y en el mismo sentido la dicotomía que se nos presenta entre estas dos proposiciones no de ley. Por tanto, le daremos nuestro apoyo a esta y nuestro voto contrario, el de Democracia y Libertad, a la anterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Reyes o señor Villegas. Por favor. Sí, gracias, presidente. Está claro que el entorno de un proceso judicial es un entorno hostil para cualquier persona que no esté familiarizada con el mismo.
y mucho más para un menor y, por lo tanto, todas las medidas que se puedan adoptar en favor de que el menor en ese momento, en ese proceso, pueda estar mejor y se salvaguarden sus intereses y derechos de una mejor forma, pues serán apoyadas por nuestro partido y, por lo tanto, anunciamos el voto favorable a la PNL presentada por el Partido Popular. Gracias, señor Villegas. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, En Comú Podem, Marea. Higuera, Villegas, ya no sé cómo me llamo, estoy perdiendo la personalidad, señor presidente. Pero aún así intervendré, gracias. Muy bien. Bueno, de chiripa, porque venía corriendo por las escaleras. Anticipamos que el Grupo de Podemos, En Comú Podem y Marea, nos vamos a abstener en esta proposición no de ley propuesta por el Partido Popular. Nos vamos a abstener no porque no coincidamos o comulguemos con el contenido, evidentemente que hay que proteger los derechos de los menores en el procedimiento penal y, por supuesto, que hay que tener en cuenta cuáles son las especiales circunstancias y que hay que evitar pues todo aquello que llamamos victimización, revictimización. Claro que hay que salvaguardar los derechos de los menores para que sus declaraciones o para que su presencia en el proceso penal pueda ser lo más amable posible. Pero que esto nos lo estemos planteando en el año 2016 es un tanto sorprendente y que no he estado no he atendido al debate parlamentario respecto de esta cuestión, pero ha habido 4 años para resolver esto durante la anterior legislatura. El caso SN contra Suecia del año 2002 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece claramente cuáles son las reglas de comparecencia de los menores de edad para evitar que se produzca una vulneración del derecho a un juicio justo del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y luego, posteriormente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades dictó la famosa sentencia Pupino, el caso María Pupino, que les recomiendo a todos su lectura, porque es muy gráfica acerca de cómo se deben producir las declaraciones de los menores, cómo debe ser la comparecencia de los menores en el proceso penal. Que a estas alturas estemos hablando de salas amables, cuando en el año 2013 el señor ministro de Justicia entonces, Alberto Ruiz Gallardón, prometió la creación de estas salas amables y se hizo una experiencia piloto en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que resulte que las comunidades que tienen transferidas las competencias tienen cumplido sus deberes y existen efectivamente estas circunstancias excepcionales y especiales de comparecencia de los menores en el procedimiento penal y que, ya digo, a estas alturas del año 2016 estemos todavía dándole vueltas a las salas amables. El otro día tuve la oportunidad de leer en Internet que parece ser que se va a hacer ahora una sala amable en el edificio judicial en Salamanca. Yo les puedo garantizar, hablaré de mi propia experiencia, que en ningún edificio judicial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es posible no ya crear salas amables, sino conseguir que los testigos no estén uno enfrente del otro en un pasillo a riesgo de que se tiren los trastos a la cabeza. Claro, hablar de esto cuando ya el propio ministro, hay que reconocer que en un rapto de sinceridad y de futurología previno que para esto hacía falta mucho dinero. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia es el eternamente castigado en los presupuestos generales del Estado, dentro de 4 años, espero no presenciarlo, seguiremos hablando de creaciones de salas amables y demás. No es que no estemos de acuerdo con que los menores sean especialmente tutelados o protegidos en su comparecencia ante los órganos de la jurisdicción penal, sino que ha habido 4 años desperdiciados en donde esto se podría haber hecho desde que en el año 2013 anunció el señor ministro en aquel entonces que lo iban a hacer y, por lo tanto, pues lamentándolo enormemente, no tendremos más remedio que abstenernos en esta petición, insisto, pensando y promoviendo, desde luego, que se produzca la mayor protección de aquellos que son menores de edad en su comparecencia ante los órganos de la jurisdicción penal para evitar todos estos inconvenientes a los que me he venido refiriendo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Illanes Suárez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Ramón. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, destacar que, al igual que han señalado otros grupos, me llama poderosamente la atención que en esta misma comisión el Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley para el estudio de una posible reforma normativa encaminada a la instrucción
y al enjuiciamiento conjunto de mayores y de menores. En mi modesta opinión, creo que, a pesar de las sugerencias tanto del Tribunal Supremo como de la Fiscalía que se recogen en la exposición de motivos de esa iniciativa que se ha planteado anteriormente, pues creo que, a pesar de esas sugerencias, se entraría en serias contradicciones con lo que se plantea en esta otra iniciativa que estamos debatiendo en este punto. Y creo que así ha quedado también de manifiesto por las intervenciones que los distintos grupos políticos han tenido con respecto a la posibilidad de ese estudio para hacer un enjuiciamiento conjunto de mayores y de menores. En relación a la proposición no de ley concreta que plantean en este punto, nos plantean, por un lado, la elaboración de un protocolo que aprueben las comunidades autónomas y el Estado y el impulso de las salas amigables. Tengo que decir que tanto en la normativa europea, concretamente en lo referente al derecho de familia, en el instrumento de ratificación de 2015 del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero del 96 y de obligado cumplimiento en nuestro país desde mayo del 2015, ya se contemplan aspectos que se contienen en esta iniciativa y, concretamente, también se contemplan en la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima de Delito. Concretamente, en esta ley, en el Estatuto de la Víctima del Delito, se contempla en el artículo 26 medidas de protección para menores y personas con discapacidad que estén necesitadas de especial protección, y en el artículo 31 recoge explícitamente que el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas y de sus derechos reconocidos por esta ley, aprobarán los protocolos que resulten necesarios. El artículo 31, insisto, lo contempla. El artículo 30 también habla de formación en los principios de protección de las víctimas, y hay otra serie de artículos que también hacen referencia a las salas amigables, así como las disposiciones finales que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que desde mi grupo, desde el Grupo Socialista, consideramos, por tanto, que el contenido de esta iniciativa ya viene contemplada en la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima, y que es una auténtica lástima que ustedes, el Grupo Popular, durante este tiempo y con la mayoría absoluta de la que han disfrutado durante estos últimos años, no han hecho nada al respecto. Creo que con esta proposición no de ley tratan de solemnizar lo obvio y, como lo que plantean viene recogida en la propia ley, el Estatuto de la Víctima, y dado concretamente la vaguedad con la que plantean y la falta de concreción, pues evidentemente anunciar que desde mi grupo no podemos oponernos al contenido de una proposición no de ley que, insisto, ya viene contemplada en la ley. Sí me gustaría resaltar, por último, que aparte de apoyar esta iniciativa, porque, insisto, no podemos oponernos a una cuestión que ya viene contemplada en la propia ley y que compartimos, sí quiero resaltar que somos conscientes y queremos manifestar que lo que hay que hacer es ejecutarla y elevarla a la práctica. Gracias. Muchas gracias, señora Román. Pregunto a los señores portavoces y señoras portavoces, ¿están todos los miembros de la comisión?